Buenas tardes, mi nombre es Verus Tetanito, de la sección 3, turno noche, trayecto 2.1. El tema de la exposición es manejo de base de datos. El sistema de manejo de base de datos es un conjunto de programas o software de aplicación general que permite crear y manipular una cantidad variable de base de datos computarizada a partir de utilizar un diccionario de datos o catálogo, que es donde se definen los datos. La estructura de esto y las restricciones de los datos que se almacenarán en la base de datos. Los elementos de un sistema general de base de datos se pueden presentar a través de la definición de 3 niveles de abstracción que pueden ser observados y que son el nivel físico, el nivel lógico o interno o nivel conceptual o externo, los cuales conforman la estructura que nos brindan los detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Para modificar una base de datos, antes de seguir estos pasos, se debe tener en cuenta que el cambio de un tipo de base de datos podría truncar, es decir, cortar algunos o todos los datos en un campo, y en algunos casos podría quitar los datos por completo. Eliminar. En informática, eliminar es una acción efectuada por un usuario, programa o por el sistema operativo sobre uno o más archivos que contienen o no información. Algunas de las razones válidas para eliminar datos son liberar espacio en almacenamiento, eliminar datos duplicados innecesarios para evitar confusión. Exportar. En informática, exportar significa forzar a una aplicación o crear un documento que la misma aplicación no pueda editar luego, o bien podrá editar solo a partir de su posterior importación. Importar. Definiciones se utilizan para guardar y a continuación es restaurar datos funcionales de un sistema. Guardian determinado. Por ejemplo, esta función permite crear un informe en un sistema Guardian o a continuación importar ese mismo informe en otro servidor que tenga instalada la misma versión del Guardian. Por su amable atención, muchas gracias. Poner sobre los sistemas de manejo de bases de datos. Reconocer los componentes fundamentales de los sistemas del manejo de bases de datos a través del estudio de sus elementos físicos y lógicos, los diferentes lenguajes de que se compone en un manejador de bases de datos y los posibles interfaces con otros sistemas de comunicación como el Internet. Los sistemas de manejo de bases de datos, también conocidos como sistemas de gestores de bases de datos, GSBD, sirven para realizar una serie de operaciones con los datos almacenados en una base de datos. Se podría decir que la base de datos, ese es el recurso que contiene la organización de la información y el SGBD para manipular. En otras palabras, es un conjunto de programas o software de aplicación general que permiten crear y manipular una cantidad variable de bases de datos computarizada a partir de utilizar un diccionario de datos o catálogo, que es donde se definen los datos, la estructura de estos y las restricciones de los datos que se almacenarán en la base de datos. Cabe aclarar que no siempre es necesario utilizar un sistema de aplicación general para crear una base de datos computarizada, el cual requerirá siempre de un catálogo. También se podrá crear a partir de escribir una serie de programas en un lenguaje de programación como el Turbo Pascal para manipular una base de datos específica, creando así nuestro propio sistema general de datos de aplicación específica. No requiere de catálogo. Los elementos de un sistema general de datos, pues, de base de datos, puede aclarar que a través de la definición de 3 niveles de abstracción que pueden ser observados y que son el nivel físico, el nivel lógico o interno y el nivel conceptual o externo, los cuales conforman la estructura y nos brinda los detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Esa es mi exposición. Muchísimas gracias.